En medio del vasto y misterioso océano Pacífico se alza un remoto paraíso, la isla de Pascua. Conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, la isla es también el hogar de un enigma que ha desafiado el tiempo y la comprensión humana. Las enigmáticas estatuas de piedra, conocidas como Moai, se alzan erguidas en la isla como guardianes silenciosos de un secreto ancestral. ¿Qué inspiró a los antiguos habitantes de esta tierra a esculpir estas imponentes figuras? ¿Qué rituales y creencias se encerraban en sus rostros tallados con esmero? Las respuestas a estas preguntas se hallan ocultas en los susurros del viento que acaricia las esculturas y en los misteriosos vestigios de una cultura que floreció en aislamiento. Únete a nosotros en un viaje de descubrimiento y reflexión, mientras desentrañamos el velo del misterio que envuelve el oscuro secreto de la isla de Pascua. Abre tu mente a las teorías que desafían el tiempo y contemplan la profundidad de la conexión entre la humanidad y su legado ancestral. Esto es Guía de Viajes. Si eres un curioso enamorado de la historia, leyendas y curiosidades del mundo, acompáñanos porque juntos seguiremos la pasión de conocer el pasado mientras creamos el futuro. Asegúrate de darle me gusta y compartir nuestros vídeos. ¿Qué secretos esconden estas esculturas? Las sombras alargadas de la noche caen sobre la isla de Pascua y con ellas emergen los interrogantes que han desafiado a arqueólogos, antropólogos y curiosos intrépidos durante décadas. Las enigmáticas estatuas de la isla, los Moai, parecen vigilar eternamente el horizonte y mientras sus ojos de piedra parecen fijar su mirada en algún punto invisible, la pregunta persiste. ¿Qué misterios se esconden detrás de estas imponentes figuras esculpidas en la roca volcánica? Desde el momento en que sus primeras piezas fueron talladas por manos ancestrales, estas estatuas han sostenido un pacto silencioso con el tiempo, conservando sus secretos bajo una pátina de enigma. Cada Moai, con su expresión serena pero indescifrable, desafía a aquellos que se aventuran a descubrir la esencia de su propósito. ¿Fueron erigidos para honrar a dioses olvidados? ¿O tal vez representaban antepasados venerados? ¿Cuáles legados deberían ser custodios? La magnitud de su construcción, aparentemente inverosímil dado el acceso limitado a recursos en la isla, plantea otro enigma en sí mismo. ¿Cómo lograron los Rapa Nui mover y erigir estas estructuras? Las teorías se entrelazan con lo sobrenatural, sugiriendo métodos que van más allá de la comprensión humana convencional. Además, la misteriosa desaparición de la sociedad Rapa Nui arroja una capa de oscuridad al enigma. ¿Cómo pasó de ser una cultura floreciente a un colapso aparente? ¿Podrían las estatuas haber sido testigos silenciosos de este dramático cambio en el destino de un pueblo? Cada trazo de pigmento en sus rostros, cada línea tallada en sus cuerpos, lleva consigo una carga de historia y significado que trasciende las palabras. Y así, el viento que acaricia estas esculturas como un susurro desde el pasado, parece susurrar preguntas a quienes están dispuestos a escuchar. ¿Qué historias cuentan en su lenguaje de piedra? ¿Cómo se conecta este legado a nuestra comprensión de la humanidad y su interminable búsqueda de significado? A medida que nos aventuramos en las sombras que rodean a estas enigmáticas estatuas, estamos destinados a explorar teorías audaces y reflexionar sobre nuestra relación con la historia y el misterio. La isla de Pascua, con sus secretos guardados celosamente por siglos, nos invita a descifrar lo inexplicable y a encontrar nuestra propia conexión con este enigma eterno. Historia y cultura Rapa Nui, un vínculo ancestral con las estatuas. Los Rapa Nui eran una sociedad polinesia única en su género, forjaron una vida en este remoto paraíso y legaron al mundo un enigma que ha intrigado a generaciones. Estos antiguos habitantes vieron en las estatuas algo más que simples esculturas. Para los Rapa Nui, cada Moai encarnaba la conexión entre el mundo material y el espiritual, un lazo entre la vida y la muerte. Cada rostro tallado con precisión expresaba una reverencia profunda hacia su pasado y una comprensión única de su relación con el cosmos. Los Moai, con sus miradas penetrantes y sus cuerpos erguidos, reflejaban la esencia misma de la cultura Rapa Nui y su búsqueda de la trascendencia a través de la representación artística. Los rituales ceremoniales que rodeaban la construcción de los Moai revelan el corazón de la espiritualidad Rapa Nui, a medida que estos monumentos de piedra eran transportados. Técnicas de construcción, los enigmas de mover las gigantes estatuas.
El más profundo de los misterios que rodean las estatuas Moai de la isla de Pascua se encuentra un enigma aún más desafiante. ¿Cómo lograron los antiguos Rapa Nui tallar y transportar estas imponentes figuras de piedra a través de una isla remota y escasamente poblada? Las técnicas de construcción detrás de los Moai siguen siendo una de las mayores interrogantes que asedian a arqueólogos y científicos. Desde las canteras de Rancorraraku hasta sus fechas finales en la costa y el interior de la isla, los Moai viajaron grandes distancias, llegando a superar algunas las 70 toneladas de peso. ¿Cómo pudo una sociedad aparentemente aislada y con recursos limitados lograr tal hazaña monumental? Las teorías sobre cómo los Rapa Nui lograron el transporte varían desde la fuerza bruta hasta el uso de elementos como trineos, rodillos o incluso la ayuda divina. Algunos sostienen que la técnica más plausible habría sido caminar los Moai usando una serie de movimientos sincronizados y el uso de cuerdas para balancear y evitar el contacto directo con el terreno. Otros especulan que posiblemente la isla tenía un sistema de trineos que permitía el desplazamiento a través de troncos tallados. Estas teorías, sin embargo, plantean nuevos interrogantes. ¿Cómo lograr coordinar los movimientos de tantas personas y qué recursos se utilizan para fabricar los trineos o las cuerdas? El enigma de las técnicas de construcción también se entrelaza con el propósito detrás de los Moai. Algunos sugieren que la construcción de estas estatuas pudo haber sido un acto de devoción y reverencia hacia los ancestros o deidades, mientras que otros creen que era un símbolo de poder y estatus para clanes rivales. Las técnicas utilizadas para su creación y transporte pueden contener pistas fundamentales sobre su verdadero propósito. Enigma de los sombreros de piedra. Los sombreros de piedra, conocidos como pukao, coronan la cabeza de ciertos Moai, añadiendo un elemento de intriga y desconcierto a la ya enigmática presencia de las esculturas. Los pukao, enigmáticas piezas de roca roja escarlata, no solo aportan color al paisaje monótono de la piedra volcánica, sino que también plantean preguntas intrigantes sobre su significado y función. ¿Por qué los antiguos Rapa Nui decidieron añadir estos sombreros a algunas de las estatuas? ¿Cuál podría haber sido su propósito? Una teoría sugiere que los pucaos representaban tocados ceremoniales utilizados en rituales religiosos o eventos sociales significativos. Se cree que estos sombreros de piedra podrían haber simbolizado la conexión entre los Moai y el mundo espiritual, actuando como intermediarios entre el reino terrenal y divino. Su tono rojo intenso, posiblemente obtenido de una cantera distinta, podría haber tenido un significado simbólico relacionado con el poder y la divinidad. Otra teoría sugiere que los pukao podrían haber sido símbolos de estatus que denotaban la importancia o el poder de la persona a la que representaba el Moai. En una sociedad donde los clanes a menudo competían por influencia y recursos, los sombreros de piedra podrían haber sido una forma de comunicar jerarquías sociales y políticas. Teoría del colapso de la sociedad Rapa Nui. Bajo la sombra de las imponentes estatuas Moai yace un enigma aún más oscuro y cautivador: el enigma del colapso de la sociedad Rapa Nui. A medida que exploramos los vestigios de una civilización que una vez floreció en la isla de Pascua, nos enfrentamos a la intrigante pregunta de cómo una sociedad aparentemente próspera llegó a su fin. La teoría del colapso sugiere que los Rapa Nui experimentaron un deterioro dramático en su forma de vida, agotando los recursos naturales y enfrentando la escasez de alimentos y recursos esenciales. A medida que los bosques fueron talados para la construcción y para transportar las estatuas, la isla perdió su capacidad de sostener una población creciente. La desaparición gradual de los recursos naturales habría dado lugar a conflictos internos y luchas por la supervivencia. La competencia entre los diferentes clanes Rapa Nui también podría haber acelerado el declive. A medida que los clanes luchaban por el control de los recursos limitados y por el poder, las tensiones crecieron y la colaboración que alguna vez unió a la comunidad se desmoronó. Esta rivalidad interna habría socavado la unidad que una vez sostuvo la sociedad Rapa Nui. Sin embargo, el colapso de la sociedad Rapa Nui no es solo una historia de declive y desesperación. También es un recordatorio de cómo las acciones humanas pueden tener un impacto duradero en el entorno y en la sostenibilidad de una cultura. La historia de los Rapa Nui nos insta a reflexionar sobre la importancia de la administración responsable de los recursos naturales y sobre cómo las decisiones individuales y colectivas pueden forjar el destino de una sociedad. Se especula que, a pesar del aislamiento geográfico, los Rapa Nui podrían haber mantenido interacciones con otras civilizaciones polinesias, sudamericanas o incluso extranjeras.
Estas conexiones podrían haber influido en la construcción y significado de las estatuas, introduciendo nuevas perspectivas culturales y simbolismos. Misterio de la mirada. Los enigmáticos moai de la isla de Pascua no solo intrigan por su imponente presencia, sino también por la inexpresiva mirada tallada en sus rostros de piedra. El misterio de esta mirada ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los años, desencadenando teorías que intentan desentrañar su significado y función en la cultura Rapa Nui. La mirada de los moai, con sus ojos vacíos y fijos en un punto invisible, ha llevado a teorías que sugieren que las estatuas eran observadoras vigilantes, guardianes de la tierra y los mares circundantes. Estos guardianes silenciosos podrían haber tenido un propósito espiritual y protector, ahuyentando a los espíritus malignos o incluso a posibles invasores. Otra teoría se centra en la conexión entre los moai y el culto a los antepasados. La mirada inescrutable de las estatuas podría haber sido un intento de capturar la esencia de los ancestros, permitiéndoles observar y proteger a sus descendientes desde el más allá. En este sentido, las estatuas no solo eran objetos físicos, sino también vínculos espirituales con el pasado. Además, el enigma de la mirada también se relaciona con el proceso de construcción y el acto de dar vida a estas enormes figuras de piedra. Algunas teorías sugieren que el proceso de tallado y colocación de los ojos en las estatuas podría haber sido una parte esencial del ritual de crear una conexión espiritual entre los moai y la comunidad que los erigió. A medida que nos sumergimos en el misterio de la mirada de los moai, nos encontramos con una dualidad fascinante. ¿Eran los moai guardianes serenos o testigos silenciosos del pasado? ¿Representaban la protección o la conexión espiritual? La mirada inmutable de estas estatuas despierta un sentido de asombro y reflexión, recordándonos que a veces, en los ojos de la historia, se ocultan las respuestas más profundas y enigmáticas. Posibles propósitos de las estatuas, misterios y significados ocultos. Las imponentes figuras moai de la isla de Pascua son como lienzos de piedra que han dejado grabados los enigmas de una civilización olvidada. A medida que exploramos sus posibles propósitos, nos adentramos en un laberinto de teorías enigmáticas que desafían la comprensión convencional. Algunas sugieren que las estatuas podrían haber sido una expresión devocional, erigidas para honrar a dioses olvidados en ceremonias cargadas de espiritualidad. Otras teorías argumentan que las figuras eran guardianes protectores de la tierra, dispuestas estratégicamente para repeler amenazas y mantener la conexión con el mundo espiritual. Esta visión sugiere que cada moai, con su mirada fija y penetrante, era un faro de protección y advertencia. Estos enigmas se entrelazan en una danza intemporal, recordándonos que el pasado no siempre revela sus secretos de manera directa. Cada teoría sobre el propósito de las estatuas abre una ventana a la mente de los antiguos Rapa Nui y sus complejas relaciones con lo divino, lo político y lo social. En cada moai, tallado con esmero, se teje la trama de una narrativa que desafía las nociones convencionales y nos incita a cuestionar no solo el pasado, sino nuestra comprensión de la esencia misma de la cultura y la espiritualidad humana. Descubrimientos arqueológicos modernos. Los descubrimientos arqueológicos modernos han iluminado la sombría historia de la isla de Pascua. La datación por radiocarbono y análisis de pigmentos han arrojado luz sobre los periodos de construcción y modificaciones en las estatuas. Además, los hallazgos recientes han revelado estructuras subterráneas y restos de herramientas que ofrecen nuevas pistas sobre las técnicas de construcción y la vida cotidiana de los Rapa Nui, requerida una comprensión más rica y matizada de su legado ancestral. A medida que exploramos los posibles propósitos de las enigmáticas estatuas moai en la isla de Pascua, nos encontramos inmersos en un laberinto de interpretaciones y misterios entrelazados. Estas imponentes figuras de piedra nos desafían a contemplar las profundidades de la espiritualidad, la política y la psicología humana a través de los siglos. ¿Eran guardianes de secretos ancestrales o testigos mudos de la rivalidad entre clanes? ¿Representaban un vínculo con lo divino o un símbolo terrenal de estatus? En medio de estos interrogantes, nos encontramos con las múltiples capas de significado que tejieron los antiguos Rapa Nui y también con nuestras propias interpretaciones en la encrucijada del tiempo. Las estatuas moai, en su majestuosidad inalterable, nos desafiarían a cuestionar lo que sabemos y a reflexionar sobre lo que aún no entendemos. Cada propuesta de teoría nos invita a las motivaciones detrás de la creación de estas esculturas monumentales y nos lleva a preguntarnos cómo los misterios del pasado exploran resonando en nuestro entendimiento presente. En este viaje de exploración y contemplación, dejamos atrás el capítulo de los posibles propósitos de las estatuas moai con más preguntas que respuestas, recordándonos que la historia, como las estatuas, siguen escondiendo secretos por descubrir y que nuestras reflexiones son las claves que pueden desvelar los enigmas del pasado. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Si te ha gustado, déjame un like.
un comentario y suscríbete al canal.